La oración de Jabez. La oración de un versículo que cambió el destino de un hombre pobre. Hubo un hombre que nació condenado al dolor. Su propia madre lo miró recién nacido y supo que ese niño cargaría una maldición. No fue una visión mística ni una profecía divina. Fue algo peor. Fue una certeza maternal tan profunda que decidió ponerle un nombre que significaba exactamente eso: sufrimiento. Imagina nacer y que tu primer regalo sea un nombre que te recuerda cada día que fuiste concebido en angustia. Ese hombre creció siendo señalado, menospreciado, invisible para todos. Nadie apostaba nada por él. Era pobre, insignificante, uno más entre miles que la Biblia ni siquiera se molesta en describir. Pero un día, ese hombre pronunció apenas 43 palabras en hebreo. Una oración tan breve que cabe en un solo versículo, y todo cambió. Su destino se partió en dos. Lo que vino después fue tan extraordinario que miles de años más tarde seguimos hablando de él. ¿Qué dijo exactamente? ¿Por qué funcionó cuando millones de oraciones parecen quedarse flotando en el vacío? Y la pregunta que te va a perseguir durante todo este relato: ¿qué tiene esa oración que tú no estás usando en la tuya? Antes de seguir, necesito pedirte algo. Si esta historia te está tocando aunque sea un poco, si sentís que hay algo acá para vos, déjame un like ahora mismo. Y suscríbete al canal, porque lo que viene es tan potente que vas a querer volver a escucharlo. Hacelo ahora, en serio. Porque después te olvidas y este mensaje se pierde entre miles de videos que nunca más vas a recordar. Dale, apretá ese botón. Ahora sí, volvamos a Jabez. Este hombre aparece en uno de los lugares más extraños de toda la Biblia, en medio de una lista interminable de genealogías en el libro de Primero de Crónicas, capítulo 4. ¿Sabéis cómo son esas listas bíblicas? Nombres y más nombres. Engendró a fulano, fulano engendró a mengano, página tras página de personas que nacieron, existieron y desaparecieron sin dejar huella. Pero justo ahí, entre esos nombres olvidados, el escritor se detiene. Como si una luz se prendiera en medio de la oscuridad. Versículos del 2 al 4. Ahí está él, Jabez. Y lo primero que nos dice el texto es devastador. Jabez fue más ilustre que sus hermanos. Su madre lo llamó Jabez porque dijo: lo di a luz con dolor. Pensá en eso. Tu mamá te pone un nombre que significa él causa dolor o dolor. Cada vez que alguien te llamaba, te recordaban tu origen maldito. Cada presentación era una profecía negativa. Hola, soy dolor, mucho gusto. ¿Te imaginas crecer así? Los estudios modernos de psicología nos dicen que los nombres afectan nuestra identidad, nuestra autoestima, incluso nuestras oportunidades laborales. Pero Jabez vivió esto hace 3000 años, en una cultura donde el nombre era tu destino, tu marca, tu sentencia. Los hermanos de Jabez tenían nombres normales, nombres que hablaban de bendición, de promesa, pero él no. Él cargaba el peso del sufrimiento materno, como si fuera su culpa haber nacido. Y acá está la primera clave que muchos pasan por alto. El texto dice que fue más ilustre que sus hermanos. Más ilustre. O sea que sus hermanos, los que tenían nombres bonitos, los que nacieron sin esa maldición verbal, no llegaron a nada. Pero el maldito, el del nombre horrible, ese sí, ¿cómo es posible? Porque Jabez hizo algo que sus hermanos jamás hicieron, algo que la mayoría de nosotros tampoco hacemos. Él no aceptó la sentencia, no se conformó con la etiqueta que le pusieron, no vivió como víctima de su pasado, en lugar de eso, oró. Pero no oró cualquier cosa, no repitió fórmulas vacías, no murmuró palabras bonitas esperando que algo mágico pasara. Jabez oró con una precisión quirúrgica. Oró sabiendo exactamente qué necesitaba. Y tuvo el atrevimiento de pedirlo sin vergüenza, sin falsa modestia, sin ese complejo religioso que nos enseña a pedir poco para no molestar a Dios. Escuchá su oración completa, versículo 10. Jabez invocó al Dios de Israel diciendo: ojalá me bendigas y ensanches mi territorio. Ojalá tu mano esté conmigo y me libres del mal, para que no me cause dolor. 43 palabras en hebreo.
Un solo versículo. 4 peticiones concretas. Y el versículo termina con algo que te eriza la piel. Y Dios le concedió lo que pidió. Detengámonos ahí porque esa frase es dinamita pura. Dios le concedió lo que pidió. No dice, Dios consideró su petición. No dice, Dios lo pensó. No dice, tal vez algún día. Dice que se lo concedió. Punto. Se lo dio. Ahora viene la pregunta que te tiene que romper por dentro. ¿Por qué a él sí y a tantos otros no? ¿Por qué hay millones de oraciones que parecen rebotar en el techo? ¿Por qué hay gente que pide, que ruega, que llora delante de Dios y parece que del otro lado hay silencio? ¿Qué tenía la oración de Jabez que no tienen las nuestras? Porque si esto fuera solo suerte, no estaría en la Biblia. Si fuera casualidad, no se habría preservado por 30 siglos. Hay algo acá, algo que funciona, algo que desbloquea el cielo. Y necesitas saberlo, porque tu vida, tu destino, tu futuro podrían estar esperando exactamente esto. Pero antes de desmenuzar cada palabra de esa oración, tenés que entender algo sobre el contexto. Jabez vivió probablemente durante la época de los jueces o el inicio de la monarquía en Israel. Un tiempo caótico, violento, donde la supervivencia era una lucha diaria. No había seguridad social, no había oportunidades para los pobres, no había movilidad social. Nacías en una tribu, en una familia, con un estatus, y ahí te quedabas. Los territorios ya estaban repartidos. Las tierras ya tenían dueño. Las bendiciones ya estaban asignadas a los primogénitos, a los privilegiados, a los que tenían el nombre correcto. Jabez no tenía nada de eso. Peor aún, tenía un nombre que lo marcaba como alguien destinado al fracaso. Entonces, ¿qué hace un hombre sin futuro, sin herencia, sin esperanza? Se podría haber amargado, podría haber culpado a su madre, podría haberse resignado a una vida gris, pero no. Jabez levantó los ojos al cielo y le habló directamente al Dios de Israel. No a los sacerdotes, no a los líderes, no a los intermediarios, a Dios mismo. Y ahí empieza todo. Primera petición. Ojalá me bendigas. Suena simple, casi obvio, pero analiza lo que está pasando acá. Jabez le está pidiendo a Dios que revierta la maldición de su nombre. Le está diciendo, sé que nací marcado por el dolor, sé que mi identidad está manchada, pero vos podés cambiar eso. Vos podés bendecirme a pesar de lo que diga mi pasado, a pesar de lo que diga mi familia, a pesar de lo que diga mi nombre. Acá hay una fe brutal, porque bendecir no es solo que te vaya bien, bendecir en hebreo, barak, implica un favor divino que te persigue, que te cubre, que te abre puertas que ningún hombre puede abrir. Jabez no está pidiendo migajas, está pidiendo que Dios intervenga sobrenaturalmente en su historia. ¿Y sabes qué? No lo pide tímidamente. No dice, si no es mucha molestia, o si está en tus planes. Dice, ojalá me bendigas, con signos de exclamación, con urgencia, con hambre. Esa es la primera diferencia entre su oración y la tuya. Él pedía en serio. Nosotros oramos como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios. Bueno, Señor, si querés, si podés, si te sobra tiempo. Jabez no. Jabez oró como alguien que sabía que su vida dependía de esa respuesta. Y Dios responde a esa clase de desesperación santa. Pero acá viene lo más polémico de toda su oración, lo que hace que muchos religiosos se incomoden. Segunda petición. Ensancha mi territorio. Para. Está pidiéndole a Dios más tierra. Está pidiendo expansión, crecimiento, riqueza. Sí, exactamente eso. Y a muchos les molesta porque nos enseñaron que pedir bendición material es pecado, que el cristiano verdadero tiene que ser pobre y conformista, que ambicionar más es carnalidad. Pero Jabez no recibió ese memo. Él le pidió a Dios que ensanchara su territorio, que le diera más, que lo sacara de la estrechez, que lo sacara de la pobreza, que lo sacara de la mediocridad. ¿Y sabes qué hizo Dios? Se lo dio. No lo regañó, no lo corrigió, no le dijo, sos muy materialista, Jabez. Se lo concedió. Entonces,
¿Por qué a nosotros nos da culpa pedir más? Porque confundimos ambición egoísta con deseo santo. Jabez no estaba pidiendo para acumular, estaba pidiendo para impactar. Un territorio más grande significaba más responsabilidad, más gente bajo su cuidado, más influencia para bien. No es lo mismo pedir riqueza para gastártela en boludeces que pedir recursos para cumplir tu propósito. Dios no tiene problema con que tengas más, siempre y cuando ese más signifique más reino, más impacto, más generosidad. Pero acá está el truco. Jabez no separó lo espiritual de lo material. No dijo, bueno, bendecime espiritualmente, pero manténeme pobre para que sea humilde. No. Él entendió que Dios quiere bendecirnos integralmente. Espíritu, alma, cuerpo, finanzas, relaciones, todo. ¿Por qué oramos tan chiquito entonces? ¿Por qué pedimos sobras cuando Dios tiene abundancia? Seguí escuchando porque la tercera petición cambia todo el juego. Tercera petición. Ojalá tu mano esté conmigo. Acá Jabez hace algo que muchísima gente olvida al orar. Después de pedir bendición y expansión, pide presencia. Pide compañía divina. Pide que Dios mismo vaya con él. Porque acá está el peligro. Podés recibir las bendiciones y perder al que bendice. Podés conseguir el territorio y olvidarte de quién te lo dio. Jabez era lo suficientemente sabio como para saber que sin Dios, todo lo demás es una trampa. La mano de Dios sobre tu vida es protección, es guía, es poder. Es la diferencia entre el éxito que destruye y el éxito que edifica. Hay gente que logró todo lo que pidió y terminó destruida porque Dios no estaba en eso. Jabez no quería ser esa persona. Él quería la bendición, sí, pero con Dios adentro. Quería crecer, sí, pero sin perder la presencia. Esto es madurez espiritual. Esto es orar con inteligencia. No es contradictorio pedir cosas y pedir a Dios. De hecho, es lo más sensato que podés hacer. Y acá está el detalle que muchos pierden. Cuando Dios está con vos, todo cambia. No es solo que te vaya mejor, es que vos sos mejor. La presencia de Dios te transforma. Te da sabiduría que no tenías, paciencia que no tenías, fuerza que no tenías. Hay situaciones en las que vas a entrar que sin la mano de Dios te destruyen, pero con Él te hacen más fuerte. Jabez lo sabía. Por eso no pidió bendición sin presencia. No pidió territorio sin protección. No pidió más sin Dios. ¿Y vos? ¿Estás pidiendo solo resultados o estás pidiendo relación? Porque los resultados sin relación te vacían, pero la relación con Dios te llena, y de esa plenitud empiezan a brotar todos los resultados que necesitas. Ahora viene la cuarta petición, y esta es la que más me parte al medio, porque toca algo que todos enfrentamos, pero pocos mencionamos en oración. Cuarta petición. Líbrame del mal, para que no me cause dolor. ¿Viste lo que hizo ahí? Jabez cerró el círculo. Empezó reconociendo su nombre, que significaba dolor, y terminó pidiéndole a Dios que lo librara del mal para que ese dolor no se repitiera. Él estaba rompiendo cadenas generacionales con esa oración. Estaba diciendo, lo que mi madre profetizó sobre mí, lo que mi pasado dice de mí, no va a definir mi futuro. Líbrame, protégeme, no permitas que el enemigo me toque. Esta es guerra espiritual en su forma más pura. Porque hay un mal real, hay un enemigo real, y si no pedís protección, te va a atacar. Pero Jabez no vivió con miedo, vivió con cobertura. Le pidió a Dios que lo librara, y Dios lo hizo. ¿Cuántas veces orás pidiendo protección? No protección supersticiosa, sino protección real contra los ataques del enemigo, contra las trampas, contra las tentaciones, contra las puertas que no deberías abrir. Jabez entendió algo que nosotros a veces olvidamos. No todo lo que brilla es bendición. No toda puerta abierta viene de Dios. Hay caminos que parecen rectos, pero su final es muerte. Por eso pidió discernimiento, protección, límites. Líbrame del mal. No ayúdame a vencer el mal por mi cuenta, sino líbrame vos, porque yo solo no puedo. Esa es humildad real.
Esa es dependencia santa. Y Dios honra eso. Dios responde a los que reconocen que sin Él están perdidos. Entonces juntemos las 4 peticiones: bendición, expansión, presencia y protección. Bendecime, agrandá mi territorio, anda conmigo y líbrame del mal. Jabez oró esto una vez. Tal vez lo oró varias, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que funcionó. Dios le concedió lo que pidió. Y acá viene la parte que te va a explotar la cabeza. ¿Cuánto tiempo pasó entre la oración y la respuesta? No lo sabemos. Tal vez fue inmediato, tal vez fueron años. Pero Jabez no dejó de creer. Porque acá está el error que la mayoría comete. Oramos una vez, esperamos una semana, no vemos resultados y concluimos que Dios no escucha. Tiramos la toalla, nos resignamos, volvemos a la mediocridad. Pero Jabez persistió, y cuando Dios respondió de una manera tan contundente que miles de años después seguimos estudiando su historia. Ahora quiero que penses en tu vida por un segundo. ¿Qué nombre te pusieron? No necesariamente el literal, sino el nombre emocional, el nombre que te quedó grabado por las palabras que te dijeron. No servís para nada. Nunca vas a lograr algo. Sos un fracaso. Sos igual a tu padre. No tenés futuro. Esos son nombres. Y esos nombres te persiguen, te limitan, te encadenan. Pero hoy podés hacer lo que hizo Jabez. Podés orar. Podés pedirle a Dios que revierta esa sentencia. Podés pedirle que te bendiga, a pesar de tu pasado. Podés pedirle que ensanche tu territorio, que te saque de donde estás estancado. Podés pedirle que vaya con vos en todo lo que emprendas. Y podés pedirle que te libre del mal, de las trampas, de los ciclos que destruyeron a generaciones anteriores. Y Él puede hacerlo. Pero tenés que pedirlo. Tenés que orar. No oración religiosa, no repetición vacía, sino oración con fe, con urgencia, con especificidad. Porque acá está la verdad que cambia todo. Dios no responde a la elocuencia, responde a la fe. No le impresiona cuánto hablas, le importa cuánto crees. Jabez creyó que el Dios de Israel era suficientemente poderoso para cambiar su destino. Y tenía razón. Ahora, hay algo más en esta historia que no podemos ignorar. El texto dice que Dios le concedió lo que pidió, pero no detalla exactamente qué pasó después. No nos dice cuánta tierra recibió. No nos dice cómo fue el proceso. No nos dice si enfrentó oposición. Y eso es intencional. Porque Dios quiere que tu fe llene los espacios en blanco. Quiere que confíes en que si Él dijo que sí, va a cumplir, aunque no veas todavía el cómo. Jabez no necesitó ver todo el plan completo. Solo necesitó oír el sí de Dios. Y con ese sí, se puso en marcha. Acá está el principio que te cambia la vida. La respuesta de Dios a veces llega en forma de paz, no de circunstancias. Llega en forma de certeza interna antes de que la realidad externa cambie. Jabez sintió ese sí en su espíritu y empezó a vivir como hombre bendecido antes de que las bendiciones fueran visibles. Empezó a caminar en expansión antes de que el territorio fuera suyo. Empezó a agradecer la presencia de Dios antes de ver los milagros. Eso es fe. Y eso es lo que activa las promesas de Dios. Pero hay algo más, algo inquietante que tengo que preguntarte. ¿Y si vos ya tuviste tu respuesta pero no la reconociste? ¿Y si Dios ya te dijo que sí, pero estás esperando una señal más grande, más obvia, más espectacular? ¿Y si la bendición ya empezó pero la estás despreciando porque no llegó como vos esperabas? Porque a veces Dios responde de maneras que no planeamos. A veces ensancha tu territorio, pero primero te hace pasar por un desierto. A veces te bendice, pero primero te quiebra. A veces te protege del mal, cerrándote puertas que vos querías abiertas. Jabez confió en que Dios sabía lo que hacía. No puso condiciones. No dijo, bendecime, pero solo de esta manera. Dijo, bendecime, y dejó que Dios decidiera cómo. Esa es la diferencia entre orar con fe y orar con control. Cuando orás con fe, soltás el resultado. Cuando orás con control, le dictás a Dios el proceso. Y Dios no responde a dictados, responde a rendición. Ahora viene la parte práctica, porque
Podés escuchar esta historia, emocionarte, sentir que algo se movió adentro tuyo, y mañana seguir igual. O podés hacer algo al respecto. Podés tomar la oración de Jabez y adaptarla a tu vida. No para repetirla como mantra mágico, sino para usarla como modelo. Séntate hoy, en silencio, delante de Dios, y hacé 4 cosas. Primero, pedile que te bendiga, pero específicamente. No, bendecime en general, sino, bendecime en esta área concreta donde estoy quebrado, donde estoy vacío, donde necesito tu toque. Segundo, pedile que ensanche tu territorio, que te saque de la estrechez, que te dé más de lo que tenés ahora, no para vos, sino para tu propósito. Tercero, pedile que esté con vos, que su presencia sea real, tangible, innegable en tu vida. Y cuarto, pedile que te libre del mal, de los ataques, de las trampas, de las puertas equivocadas. Hacelo con fe, hacelo con urgencia, y después espera, con confianza. Porque acá está el detalle final que cierra toda esta enseñanza. Jabez no fue famoso por su oración, fue famoso por su respuesta. Dios le concedió lo que pidió, y él hizo algo con eso. No se durmió en los laureles, no guardó la bendición para él solo. El texto dice que fue más ilustre que sus hermanos. Ilustre significa honorable, respetado, influyente. Jabez usó lo que Dios le dio para impactar, para servir, para marcar diferencia. Tu oración no termina cuando Dios responde, empieza ahí. Porque la bendición que recibís no es para que te quedes cómodo, es para que te conviertas en canal de bendición para otros. El territorio que Dios te ensancha no es para que lo acumules, es para que lo administres. La presencia que experimentás no es para que la guardes en secreto, es para que otros la vean en vos. Y la protección que recibís no es para que vivas en una burbuja, es para que te atrevas a ir a lugares peligrosos donde otros necesitan luz. Entonces la pregunta no es solo, ¿estás orando como Jabez? La pregunta es, ¿estás listo para vivir como Jabez? ¿Estás listo para que Dios te bendiga y eso te cueste algo? Porque las bendiciones de Dios vienen con responsabilidad. El que mucho recibe, mucho se le pide. Jabez lo entendió. Por eso su oración no fue egoísta aunque pidió cosas grandes, porque detrás de cada petición había un propósito mayor. Bendecime para que yo bendiga. Ensancha mi territorio para que más gente encuentre refugio. Anda conmigo para que yo pueda ir a lugares difíciles. Líbrame del mal para que yo no sea piedra de tropiezo para otros. ¿Ves la diferencia? Jabez no pidió para consumir, pidió para multiplicar. Y Dios multiplica lo que se siembra, no lo que se guarda. Entonces, si querés la bendición de Jabez, necesitas la mentalidad de Jabez, y esa mentalidad dice, yo no nací para sobrevivir, nací para impactar. No importa lo que diga mi pasado, no importa lo que diga mi nombre, no importa cuán pobre o insignificante haya sido mi comienzo, porque tengo acceso al Dios que cambia destinos, y ese Dios está esperando que yo ore, que yo pida, que yo me atreva a creer que Él puede hacer en mí lo que hizo en Jabez. ¿Sentís eso? Esa incomodidad que te está recorriendo ahora mismo, ese ¿y si es verdad? Ese ¿y si realmente funciona? Ese ¿y si mi vida está a una oración de cambiar? No lo ignores. Porque esa incomodidad es el Espíritu Santo moviéndote. Es Dios diciéndote que esta palabra no llegó a vos por casualidad. Llegó porque hay algo en tu destino que todavía no se activó. Hay territorios que todavía no conquistaste. Hay bendiciones con tu nombre que todavía no reclamaste. Y hoy es el día en que eso puede cambiar. Pero solo si tomás la decisión. Solo si orás. Solo si crees. Bloque 22. Ahora quiero que veamos algo más profundo. Algo teológico que a veces pasamos por alto. ¿Por qué la oración de Jabez está en Primera de Crónicas, justo en medio de genealogías aburridas? Porque Dios quería que viéramos el contraste. Quería que viéramos que en medio de generaciones enteras que pasaron sin dejar huella, hubo un hombre que se atrevió a ser diferente.
un hombre que no aceptó ser estadística, un hombre que no se conformó con ser uno más en la lista. Y ese hombre interrumpió la monotonía con una oración, una sola oración, y Dios detuvo toda la narrativa para honrarlo, para recordarlo, para convertirlo en ejemplo. ¿Sabes lo que eso significa para vos? Significa que no importa cuán insignificante te sientas ahora, no importa si tu nombre está escondido en la lista de los olvidados, no importa si nadie apuesta por vos. Una oración sincera puede cambiar tu historia. Puede hacer que Dios detenga todo y diga, este de acá merece atención. Este se atrevió a creerme. Y cuando Dios pone su atención en vos, todo lo demás se alinea. Las puertas se abren, los recursos aparecen, las conexiones suceden, las imposibilidades se vuelven testimonios. Pero tenés que orar, tenés que pedirle, tenés que atreverte a creer que sos candidato para un milagro. Porque acá está la verdad que la religión no te dice. Dios no está buscando gente perfecta para bendecir, está buscando gente que crea. Jabez no era perfecto. Jabez era un tipo con un nombre horrible y un pasado doloroso, pero tenía fe. Y la fe mueve la mano de Dios. Entonces deja de esperar a ser mejor para orar. Deja de esperar a estar más preparado. Deja de pensar que necesitas más tiempo, más madurez, más cualquier cosa. Oración no requiere perfección, requiere honestidad. Requiere que te pares delante de Dios y le digas, acá estoy, roto, limitado, asustado, pero creyendo que vos podés hacer algo conmigo. Y sabes qué hace Dios con esa honestidad. La honra, la recompensa, la convierte en testimonio, como hizo con Jabez, como puede hacer con vos. Pero llegamos al punto donde las palabras ya no alcanzan. Llegamos al momento donde vos tenés que decidir qué vas a hacer con esta información. Podés cerrar este video, seguir con tu día, sentir que fue lindo escuchar esta historia y no cambiar absolutamente nada. O podés detenerte ahora mismo, antes de que termine este mensaje, y orar. Podés tomar las 4 peticiones de Jabez y hacerlas tuyas. Podés clamar con fe, con urgencia, con hambre. Y podés esperar que el mismo Dios que le respondió a un hombre pobre hace 3000 años, te responda a vos hoy. Porque Dios no cambió. Sigue siendo el mismo. Sigue buscando gente que se atreva a creerle. Sigue esperando oraciones sinceras para responderlas con poder. Entonces la pregunta final, la que define todo, es esta. ¿Vas a orar o no? Blog, ¿vas a atreverte a pedirle a Dios que bendiga tu vida, que ensanche tu territorio, que vaya con vos, que te libre del mal? ¿O vas a seguir viviendo en la mediocridad, conformándote con las migajas, aceptando la sentencia que otros pusieron sobre vos? La decisión es tuya. Pero yo ya tomé la mía, yo voy a orar como Jabez, voy a creer que mi pasado no define mi futuro. Voy a confiar en que Dios puede hacer conmigo lo que nadie más puede, y voy a esperar, con fe, que Él me conceda lo que pido. Si este mensaje te tocó, si algo adentro tuyo se movió, si sentís que esta palabra era para vos, haceme un favor. Suscríbete a este canal ahora, deja tu like y comenta acá abajo. Contame qué te impactó. Contame qué vas a pedirle a Dios. Incluso si no estás de acuerdo con algo, comenta igual, porque estos mensajes tienen que llegar a más gente. Hay personas que necesitan escuchar que su destino puede cambiar con una oración, y vos podés ser parte de que eso pase. Dale like, suscríbete, compartí, y sobre todo, oración, porque la oración de Jabez no era magia, era fe, y la fe todavía mueve montañas.